Apenas unas horas después de la inauguración oficial de la segunda planta de UPM, el gobierno anunció la posibilidad de otra mega inversión a ubicarse en el interior del país. La noticia llamó la atención porque la iniciativa implica un monto superior al de UPM 2, que ya era récord en la historia uruguaya, y por las tecnologías disruptivas que están previstas en este emprendimiento. Concretamente, ANCAP informó el jueves pasado que la empresa estadounidense HIF Global fue seleccionada en un llamado para desarrollar en Paysandú un proyecto de producción de combustibles sintéticos y otras energías renovables. El proyecto requiere una inversión cercana a los $2.000 millones en la captura de CO2, producción de metanol y terminación de gasolina sintética, junto con otros 2.000 millones en la instalación de parques de aerogeneradores, granjas fotovoltaicas y líneas de transmisión en un radio de hasta 180 kilómetros de la capital sanducera. Esta posibilidad implicaría todo un sacudón para el litoral del país. Ustedes saben, últimamente muy afectado por la diferencia cambiaria con Argentina. Así que entonces las preguntas se acumulan. ¿Qué viabilidad tiene este proyecto? ¿Qué plazos hay para que se concrete? ¿Qué participación tendrá ANCAP en él? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Alejandro Stipanisic, presidente del directorio de ANCAP. Ingeniero Stipanisic, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, es un gusto estar contigo esta mañana. Enseguida vamos a enfocarnos en Paysandú, en el anuncio de Paysandú, pero creo que conviene ubicar el contexto, ¿no? Este anuncio de jueves se inscribe en una estrategia de ANCAP destinada a promover el hidrógeno verde que comienza, si no ando mal de la memoria, en 2018, final del gobierno anterior con aquel proyecto Verne, pero que después ha tenido sus variantes y sus ampliaciones, ¿no? Sí, correcto. El hidrógeno se produce en la refinería, es el conocido hidrógeno gris ahora, y en ANCAP siempre hubo la idea de utilizar ese hidrógeno para algo. En el 2018 se crea el proyecto Verne, que era un proyecto liderado por ANCAP, con coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y alguna participación de UTE. Recordemos, antes de seguir, qué es el hidrógeno verde. Por las dudas, aclaremos ese concepto ya. El hidrógeno verde es el hidrógeno producido a partir de energía renovable. La forma de producir hidrógeno artificialmente es mediante una electrólisis, que es el pasaje de una corriente eléctrica a través de agua. El agua es natural, la electricidad no es natural, la electricidad tiene que ser generada. Si la generación de electricidad es con fuentes renovables, por ejemplo, sol, viento, eventualmente hidráulica, ese hidrógeno es un hidrógeno amigable con el medio ambiente y si es solo viento se lo cataloga como hidrógeno verde. Es un combustible abundante. El hidrógeno es combustible, pero además es un transportador de energía. La molécula de hidrógeno es una molécula altamente concentrada en energía y por ser molécula puede ser transportada y almacenada, lo cual la energía eléctrica no puede ser almacenada salvo en grandes bancos de batería. Entonces esa es la gran virtud del hidrógeno verde. Teniendo una fuente de generación eléctrica que es renovable, se puede producir ese hidrógeno y la energía del sol y del viento puede ser almacenada en moléculas. Por eso nosotros en ANCAP terminamos nuestras presentaciones diciendo que nosotros queremos pasar a ser de importadores netos de energía fósil a ser exportadores de sol y viento. Es un cambio drástico, ¿no? Importadores de energía de origen fósil a exportadores, que Uruguay pase a ser exportador, ¿no? Sí, el potencial eólico y solar que tiene el Uruguay para producir hidrógeno es realmente significativo. Se ha identificado a través de estudios internacionales, especialmente del Banco Mundial, que en tierra firme se pueden producir hasta 30 gigawatts adicionales de energía eléctrica renovable y en el mar hasta casi 300 gigawatts. La energía eléctrica producida así puede ser capaz de producir muchísimo hidrógeno verde que es altamente demandado en el mundo. Bueno, pero usted ahora tú ya me preguntás por la historia. De generación en el mar, etcétera. Vayamos para atrás de nuevo. Vayamos al año 2018 con el plan Verne, el proyecto Verne, y cómo siguió la cosa. A ver. El proyecto Verne, en el estado del arte del 2018, porque acá hay que entender que el mundo es dinámico. El sol sale todos los días
para todo el mundo y hay mucha gente que está estudiando. En el 2018, ANCAP encaró un proyecto que era un proyecto piloto que podría llegar a costar entre 20 y 30 millones de dólares solamente para producir a escala piloto, prácticamente de laboratorio. Cuando nosotros asumimos, tuvimos que cortar esa iniciativa como proyecto de inversión para pasarlo a un proyecto de innovación y de investigación. Ajá. Nosotros decidimos que nosotros no íbamos a invertir en una planta industrial por más que fuera piloto, porque no le correspondía a ANCAP hacer un desarrollo así para alimentar 10 o 20 camiones. Eso se trataba de una política del gobierno. Fue así que el Ministerio de Industria tomó las riendas de la política energética, en particular en lo que tiene que ver con el hidrógeno, y ANCAP se orientó a otras actividades más afines a nosotros, que tenían que ver con la capacidad ociosa que teníamos en nuestros técnicos. La paradoja es que ahora ya no tenemos más capacidad ociosa, ¿no? Nuestros técnicos de exploración y producción de petróleo y gas, que tenían gran conocimiento del mar y de la geología y de las corrientes y de los vientos, y a partir del interés del mundo en la generación de hidrógeno, vimos la oportunidad que en el largo plazo se instalaran granjas eólicas en el mar para producir hidrógeno. Granjas eólicas en el mar. Estamos hablando de un parque de aerogeneradores, pero no en tierra, sino en el mar, en el océano concretamente. Como hay en el Mar del Norte, por ejemplo. Uno va por el Mar del Norte y son cientos los aerogeneradores. Son pequeños monstruitos, ¿sí? Son grandes aerogeneradores, pueden tener hasta 120, 130 metros de diámetro esos aerogeneradores que están clavados en el mar. El tema es que a nivel de los foros internacionales, de los eventos en los que empezamos a participar, empezamos a captar el interés de grandes empresas y de grandes organizaciones de energía que veían que Uruguay tenía ese potencial. Nosotros no tenemos ni el sol ni el viento de Atacama o de la Patagonia, pero sí tenemos una muy buena combinación de sol y viento, y eso es mucho más importante que la intensidad del viento para la electrólisis, para la producción de hidrógeno. Eso es lo que tiene Uruguay. Esa característica hizo que se pusiera el foco en Uruguay, además del prestigio del país, además del posicionamiento del país, además de las grandes inversiones que ya ha traído Uruguay en el pasado y que generan un antecedente más que positivo. El tema es que nosotros empezamos a descubrir también que había un segundo paso. El vector hidrógeno como vector de transporte energético, como vector de acumulación, yo ya te decía, teóricamente es muy importante. La concentración de energía que tiene la molécula de hidrógeno es muy importante. El problema es que en el mundo, si bien hay una demanda altísima y hay una urgencia, todavía no están desarrolladas todas las cadenas de suministro para llegar del viento y del sol al consumidor final. El hidrógeno es un articulador sectorial. Bueno, ahí tenemos que parar. A ver, el hidrógeno articulador sectorial. Expliquemos un poco mejor eso. El articulador sectorial es así. El hidrógeno vincula, como ningún otro, el agua, el uso del agua, el uso responsable del agua, la generación eléctrica en fuentes renovables, el mundo energético y el mundo químico. Entonces el hidrógeno se posiciona ahí y es utilizable para todos. Rápidamente, ¿en qué se puede usar? Yo tengo hidrógeno, ¿en qué se puede usar? Se lo puede usar directamente. Lo puedes usar como combustible. Directamente, ¿sí? O sea, un vehículo, un auto que funcione a hidrógeno. Hay dos clases de vehículos a hidrógeno. Bueno. El vehículo que quema el hidrógeno y genera una combustión con el hidrógeno, poco desarrollado, poco popular y bastante peligroso usar, o el combustible que utiliza el hidrógeno para el vehículo que usa el hidrógeno para cargar una celda de combustible para producir energía eléctrica. El vehículo ese es un vehículo esencialmente eléctrico. Pero es un vehículo que no se enchufa a la pared, sino que se enchufa a un cargador de hidrógeno. Esas dos posibilidades se veían en el autito este que tenía ANCAP en la muestra Uruguay Sostenible el fin de semana pasado, ¿no? Exactamente, que recorrimos juntos, sí. El hidrógeno puede ser utilizado como combustible, el hidrógeno puede ser utilizado una celda de combustible para producir energía eléctrica en ese autito o en una central para alimentar un pueblo o una ciudad. El hidrógeno puede ser incluido en una cañería de gas natural. Le aumenta el poder calorífico a la corriente, al flujo, y aumenta el volumen de combustible. El hidrógeno puede ser utilizado para combinarse con otra molécula, por ejemplo, con el nitrógeno del aire para formar una molécula de amoníaco, que es la base de los fertilizantes, industria química. O el hidrógeno puede combinarse con otros contenidos de carbono para formar los combustibles sintéticos, que es un poco lo que nosotros empezamos a detectar. Cuando hacíamos la promoción de la producción de hidrógeno en el mar, empezamos a detectar
que nuestras contrapartes decían, nos falta el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Nos falta combinar la molécula de hidrógeno con otras moléculas para ir a los combustibles sintéticos. ¿Y qué necesitan? Preguntaban nuestros técnicos y yo mismo cuando participé en ese momento. ¿Qué se necesita? Se necesita CO2 de origen biogénico y se necesitan aceites vegetales. Aceites vegetales que no estén considerados como aceites comestibles. De nuevo, pido para parar acá. Se necesita CO2 de origen biogénico. ¿Qué es eso? El CO2, el anhídrido carbónico, ¿sí? Que exhalamos cuando respiramos, el CO2 puede tener origen en la combustión de materiales fósiles, ¿sí? Si uno va al caño de escape de un auto a gasolina, ponele, tú medís y tiene contenido de CO2, esos gases de escapes. Pero el combustible, donde estaba ese carbono de oxígeno, pero el combustible proviene del petróleo. El petróleo estaba bajo tierra. La combustión de ese combustible genera un CO2 que antes de extraer el petróleo de la tierra no estaba arriba de la tierra, estaba todo enterrado. Por lo tanto es un CO2 malo, entre comillas. Es un CO2 que aporta los gases de efecto invernadero. El CO2 biogénico. Es un CO2. Está bien esa dicotomía. El CO2 biogénico es el CO2 que está en las plantas, que está en la atmósfera, que está por la respiración de los animales, por lo que pasa con la síntesis química que se da en las plantas. Ese CO2 de origen biogénico ya tiene un contenido carbónico que está arriba del suelo, está en la atmósfera. Ajá. Si tú podés capturar ese CO2 de una fuente rica en ese CO2 y lo combinás, ese CO2 que es biogénico, que es bueno, que es natural, si tú lo combinás con hidrógeno producido con fuentes también renovables, como es el hidrógeno verde, si tú juntás la molécula de CO2 con la molécula de H2, tenés una molécula de metanol. El metanol, ese metanol que es totalmente verde, digamos, ese metanol ya es un combustible. Ahora bien, si tú lo sofisticás un poquitito más, lo transformás en una gasolina que se llama gasolina sintética. La gasolina sintética, que es el final del proyecto de Paysandú, y es lo que nos reclamaban esos eventos internacionales que no tenían esa materia prima, esa gasolina sintética es igual que la gasolina que sale de la refinería de petróleo, pero buena, pero renovable. O sea, utilizando el hidrógeno a estos efectos, para producir estos combustibles sintéticos, lo que se logra es generar un gran escalón en la transición energética a nivel mundial, ¿no? Ese es el punto clave, Emiliano. O sea, diste en el clavo. Se produce combustibles sintéticos, combustibles, no sé cómo llamarlos, ecológicos, que pueden ser utilizados en los mismos motores de los automóviles, los camiones, los ómnibus tradicionales, ¿no? Ese es el punto crucial. Y diste con la tecla. El combustible sintético es el combustible que va a permitir la transición sin los cambios dramáticos que la electricidad no permite. O sea, no es posible, no es realista pensar en pasar a corto plazo rápidamente de los motores convencionales, los motores de combustión interna, a los motores eléctricos. Exacto, es imposible pensar en un plazo muy razonable que todos los vehículos que vemos en la ciudad de Montevideo sean eléctricos. Efectivamente está habiendo, están apareciendo, se están sumando vehículos eléctricos. Pero Emiliano, pero vamos a algunas cifras para ser pragmáticos, ¿no? Y mirá que entiendo y me parece muy bien, tiene un montón de practicidad el auto eléctrico, pero en Uruguay el año pasado se vendieron 1.000 autos eléctricos. Y en Uruguay se venden más o menos 40-50.000 vehículos 0 kilómetros cada año. Y no todos los vehículos que una persona vende terminan en chatarra. O sea, lo que hay es un incremento del parque automotor paulatinamente, ¿sí? Y si tú agregás 1.000 en 40.000, 1.000 con todo el impulso impositivo y con toda la exoneración impositiva posible, en 20 años no vamos a poder sustituir el parque eléctrico, el parque automotor. Pero el problema es que la electricidad no puede sustituir todas las formas de energía. La energía se presenta bajo muchas formas. La energía eléctrica es una de esas formas y representa menos del 20% de la energía consumida en el mundo. Y de la energía eléctrica consumida en el mundo, menos de la mitad es generada con fuentes renovables. Uruguay es un caso atípico por dos razones.
Primero porque casi 100% de la energía eléctrica que se produce en Uruguay se puede producir con energías renovables, con fuentes renovables. Y segundo, porque en la matriz primaria de energía, esto es el origen primario de toda la fuente de energía, en Uruguay los fósiles, los combustibles fósiles, los combustibles que vende ANCAP, gasolina, gasoil, gas natural, esos combustibles representan solo el 40% de la matriz primaria de energía. En el mundo esa cifra es 80%. En Argentina es 88%. Brasil es arriba del 60%, igual que en Latinoamérica. En Noruega, la matriz primaria fósil representa el 50% de energía consumida en el país. Noruega es un país a la vez fuertemente petrolero, proveedor clave de Europa de gas natural y de petróleo, pero además líder en materia ambiental. Entonces, en la transición, poner a disposición de los mercados un combustible que sea un hidrocarburo, que sea igual que los combustibles fósiles, que sean los combustibles derivados del petróleo, y que se pueda utilizar en los mismos autos, en los mismos motores, primero tiene una enorme ventaja: no tenés que sustituir el parque automotor. Los mismos motores sirven. Los mismos motores sirven, no tenés que sustituirlo. Ahora hay un pero en todo esto, siempre, ¿no? No, pero y la ventaja es que, desde el punto de vista del balance del carbono, es neutro. Esta opción es neutra. Claro. Esa es la gran ventaja. Claro. Ahora, ¿el pero cuál es? El costo. Sale mucho más caro hacer una gasolina sintética que una gasolina fósil. Pero ahora, también es cierto que hay países dispuestos a pagar. Exactamente, si no tendríamos negocio. Si no, este proyecto no sería viable. Ahora, capaz que estamos hablando de una gasolina que sale 2 o 3 veces más cara que la gasolina convencional. Por eso anoto desde ya, este proyecto de Paysandú, del que vamos a hablar enseguida, no está destinado al mercado interno. Correcto. No está destinado a vender acá adentro los e-combustibles. Exacto. Es para la exportación. Correcto. Para los mercados europeos, por ejemplo, estadounidenses, donde esos combustibles caros sí son demandados en este momento. Son valorados. El tema de un precio tiene que ver con el valor que el consumidor le da al producto. En Europa es valorado un producto que sea neutro en carbono. Bueno, muy bien, estos combustibles son, bueno, el cliente está dispuesto a pagar ese sobreprecio, ok, se lo vendemos al cliente, es un producto selecto. ¿Qué hay atrás de todo esto? Un posicionamiento de Uruguay en las grandes ligas y un posicionamiento de Uruguay en el que se reconoce la trayectoria del país. Porque acá nadie viene a pensar en una inversión como la que hizo UPM, como la que hizo Monte de Plata, como la que puede hacer GIF. Nadie la hace si no sabe que dentro de 30 años las reglas de juego van a ser las mismas. Nadie la hace si no hay una ventaja competitiva en el suministro de, en este caso, hidrógeno verde y del CO2 de origen biogénico, que va a ser de la destilación de etanol y de la quema de biomasa, de los residuos forestales. Este es el momento indicado para poner una pausa. Hacemos entonces el corte y después nos metemos con todos estos antecedentes a conocer en detalle, lo más en detalle posible, este anuncio que se realizó el jueves pasado en Paysandú. Ingeniero Stipanisic, dedicamos la primera parte de la entrevista a darle antecedentes y contexto a este anuncio. Vayamos ahora al proyecto Paysandú, entre comillas. ¿En qué consiste? Consiste en generar hidrógeno verde a partir de agua del río Uruguay y de fuentes de energía eléctrica, eólica y solares en el terreno. Capturar CO2 de la destilación de etanol, capturar CO2 de la quema de biomasa de origen forestal, mezclar ese hidrógeno con ese CO2, producir metanol y luego por un proceso de síntesis producir una gasolina sintética. O sea, el producto final es gasolina sintética. El producto final es producto terminado, es la máxima agregación de valor que se puede dar en esta cadena del energético. El producto final es un producto terminado para ser utilizado en un motor. Y destinado a su vez a la exportación. Y eso está asociado con una demanda que ya tiene un compromiso de compra y hay un compromiso de venta en el mercado europeo. Hay una demanda ya asegurada por ese producto. Ningún emprendimiento tiene sentido si, yo a veces en otros ámbitos siempre digo, ¿no? Uno puede tener la mejor idea del mejor kiosco, el mejor surtido, y si lo pones en el desierto no vas a tener buen negocio, por más que la idea sea fantástica. Acá pasa justamente lo contrario. Acá
ya hay una demanda, ya hay compromisos de venta del producto terminado y el producto terminado no está ni siquiera producido porque ni siquiera está instalada la planta. O sea, quien tiene esa demanda, quien tiene compromisos asumidos es HIF Global. Sí, exactamente. El riesgo, y ahí fuiste a un punto importante, el riesgo entero del negocio es de HIF Global. Nosotros desde ANCAP actuamos como un agente promotor, una ventanilla única del Estado, un ordenador de los procedimientos y un facilitador para el acceso al CO2 que produce Alur y que va a vender en el futuro. Ese es nuestro rol hasta ahora. Nuestro rol ha sido, ordenamos la cancha, somos un poco el que pone las reglas de juego. Hicimos un procedimiento competitivo el año pasado, en tiempo récord. Tuvimos el asesoramiento de una consultora muy prestigiosa, Inicio, la consultora H Inicio, de origen chileno, una consultora que tiene una reputación y un expertise muy importante en el sector del hidrógeno y las celdas de combustible. Ese procedimiento arrojó determinados grupos empresariales que estaban interesados y formulamos una licitación en la que gana HIF. ¿Qué es lo que gana HIF? Gana el derecho a estudiar en forma exclusiva con el grupo ANCAP las particularidades de este proyecto. Este proyecto tiene etapa de prefactibilidad cerrada. A los efectos de hacer un paralelismo, este proyecto hoy, en junio del 2023, es como si habláramos de UPM2 en el año 2018. O sea, ¿sí? Falta todavía. Para que se concrete la salida del primer embarque de celulosa, de pasta de celulosa de UPM2, desde 2018 hasta 2023 pasó toda la etapa de factibilidad, toda la etapa de permisología, toda la etapa de contratación de la ingeniería y la construcción de la planta. Nosotros estamos en ese mismo momento ahora con este proyecto de Paysandú. ¿Qué ocurre con este proyecto? Ahí acaba de aparecer una aclaración importante, ¿no? No estamos hablando de una concreción inmediata, de una concreción cercana. Hay que seguir un proceso. No hay una decisión final de inversión todavía, pero hay una decisión muy firme en avanzar en la inversión. Bueno, tú me dirás, es un juego de palabras, pero no. Una cosa es tener una idea y después analizar si es factible. Otra cosa es tener la firme convicción de que la idea es buena, que la prefactibilidad cerró, que alguien tiene un compromiso de vender un producto que todavía no existe y que ese compromiso se tiene que cumplir. Además, en particular HIF tiene otros antecedentes en el mundo donde ya ha recorrido la curva de experiencia. Chile, por ejemplo. Chile, Estados Unidos, tiene otras experiencias que le generan un valor agregado en la etapa de factibilidad. Y vos dijiste algo al pasar, lo mencionaste 2 o 3 veces, que yo quiero destacar. Este proyecto es innovador y rupturista. Por lo tanto, esto es un juego del first mover. Esto es el riesgo que enfrenta el que mueve primero en un mercado totalmente nuevo, en un mercado totalmente innovador. Eso es lo que tiene este proyecto. Lo que sucede es que elegimos a un desarrollador que tiene experiencias previas, que tiene esos compromisos, que tiene la capacidad financiera y, lo más importante, que tiene acceso a la tecnología. Cuando tú mencionabas el comunicado de ANCAP, tú decías, hay $2.000 millones en la generación eléctrica y hay $2.000 millones para el electrolizador. Hablemos de las dos partes, ya que estamos, dividamos el proyecto en sus dos partes. 2.000 millones para un lado, 2.000 millones para el otro. A ver. Correcto. En la parte de generación eléctrica es fácil. Son $2.000 millones o más en la instalación de algo así como 2 gigawatts de potencia para generar electricidad a partir de sol y viento en Uruguay. Es fácil, entre comillas, estamos hablando de un gigante, ¿no? Magnitud de eso, para que tengan una idea, más allá de la potencia instalada que tiene el Uruguay, en Uruguay el consumo máximo de energía eléctrica se da en los picos y es del orden 2.4 gigawatts. El consumo máximo de energía eléctrica en Uruguay. 2,4 gigawatts. ¿Y esto que se va a instalar? Este proyecto va a demandar 2 gigawatts. Casi lo mismo. Exactamente. O sea, el proyecto Paysandú demanda energía eléctrica por un volumen similar, cercano al máximo de consumo que tiene Uruguay. Exactamente. O sea, estamos hablando como una duplicación.
Claro, es una duplicación de la demanda de energía eléctrica en Uruguay, o casi una duplicación. Y es un parque cautivo, o sea, acá se va a construir, se va a instalar este parque de generación de electricidad en base a fuentes renovables, cuya producción tiene un único destino. No sé si cautivo, pero sí va a estar fundado en esa demanda. Tiene un único cliente, un gran cliente principal, que es el proyecto de Paysandú. Ajá. Podrá tener otros clientes y podrá conectarse o no a la red de UTE. Así que entonces, bueno, por un lado tenemos los 2.000 millones de dólares destinados a generar la energía eléctrica que se necesita para la otra parte, ¿no? Esa es la parte no innovadora. Es una parte monumental en lo que es el sector energético del Uruguay, pero ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos represas, tenemos centrales térmicas de UTE, tenemos parques eólicos construidos por UTE o por privados. Digo, eso no tiene mucho de novedad, pero sí el tamaño. Ahora bien, lo otro es lo que hablábamos hace un rato. Se toma agua del río Uruguay, se le hace pasar una corriente eléctrica comprada a ese otro proyecto, esa parte de generación, se pasa corriente eléctrica y se produce hidrógeno y oxígeno. Por un momento, el hidrógeno que produjimos, déjalo al costado, déjalo almacenado, ahora lo vamos a usar. En otro lugar de la planta hay una planta de captura del CO2. Planta de captura del CO2. Este es otro concepto que conviene asimilar. Ayer le decía a un colega tuyo, tengo que ser cuidadoso para que después no se ridiculice la frase, pero en realidad Alur lo que va a vender es técnicamente humo. Y va a cobrar por ese humo. Alur, que pertenece al grupo ANCAP, va a venderle a GIF el humo que sale de la chimenea. Y GIF lo que hace es... A ver, si entiendo bien, va a vender algo que hasta ahora se perdía. Exacto. Va a vender algo que hasta ahora no tenía valor en sí mismo. Exactamente. GIF agarra ese humo, lo tamiza y le saca el CO2. ¿Qué ocurre? Alur tiene dos fuentes de CO2. Una que es el humo de la caldera. En el volumen de humo que sale, en la masa de humo que sale de la caldera, más o menos entre 10 y 15% de ese volumen que se emite en la atmósfera es CO2. Entonces GIF tiene que hacer el esfuerzo por capturar el 10, 12, 14% de ese humo para sacar el CO2. Lo que sucede es que en otra parte de la planta se destila alcohol de cereal. De nuevo, cereal es un producto vegetal, de origen vegetal. Su destilación emite cuerpos gaseosos a la atmósfera que tienen entre un 90 y un 98% de concentración de CO2. Juntas las dos emisiones de Alur suman algo así como 145, 150 mil toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Repito lo que acaba de decir, ese CO2 hoy va a la atmósfera. A la atmósfera, se pierde. Se pierde, filtrado, todo lo que sea, tratado, pero va a la atmósfera. Pero va a la atmósfera, va a la atmósfera. Volviendo a lo que decíamos en la primera parte de la entrevista, es un CO2 de origen biogénico, por lo tanto, ese carbono ya estaba circulando en la atmósfera, digamos, de alguna manera. ¿Sí? No se agrega carbono a la atmósfera. No es CO2 de origen hidrocarburos. No es de origen fósil, exactamente. Bien. Entonces, la concentración que tienen esas dos fuentes, más el volumen, le da escala a un proyecto de captura de carbono. ¿Sí? A un proyecto de captura de CO2. Acordate que teníamos el hidrógeno almacenado, ahora estamos hablando de ir a buscar los humos que emite Alur, se captura el CO2. ¿Qué sucede? GIF va a instalar además una caldera de biomasa. Así como Alur tiene una caldera de biomasa, GIF va a instalar otra caldera de biomasa. Aclaremos lo que es una caldera de biomasa. Es una caldera en la que se queman productos... Residuos forestales. Residuos forestales. Básicamente residuos forestales. Puede ser también cáscara de arroz, puede ser bagazo de la caña de azúcar. Hay muchas fuentes, pero esto está pensado para los residuos forestales. Se va a todas las industrias forestales, se recoge esos residuos, se traen ahí y se queman. ¿Qué ocurre? En la electrólisis del agua del río Uruguay se produce hidrógeno y también se produce oxígeno. Si tú en una combustión, en una caldera de biomasa, en esta caldera nueva, le inyectás una corriente de oxígeno, la combustión es más eficiente, es más rica, y por lo tanto, así como la caldera de Alur que hoy tenemos
produce alrededor del 12 o 14% de concentración de CO2, la caldera de biomasa que se va a instalar va a tener un grado de concentración del 90% de CO2. Entre el origen de la destilación del etanol, más la caldera Lur, más esta nueva caldera, el proyecto va a terminar capturando 710.000 toneladas de CO2 al año. El mecanismo que acaba de quedar descrito es como perfecto, redondito, ¿no? Aprovecha todo. Claro, eso es un poco, eso es lo típico que hay en las refinerías de petróleo. Si uno entra en una refinería de petróleo, ve que lo que se tira en un lado se usa en el otro, el calor que se aplicó para calentar algo, después lo que sale sirve para calentar otra cosa o para enfriar otra cosa. Esos procesos térmicos y de intercambio son muy típicos de la industria del petróleo y la petroquímica. Hasta ahí no es nada nuevo. Acá lo importante es que estamos utilizando una materia prima que hasta ahora no se utilizaba y se estaba tirando a la atmósfera. Entonces, terminé la descripción del CO2. ¿Sí? Capturamos CO2. Tenemos en un tanque, tenemos hidrógeno, en otro tanque tenemos CO2. Si juntamos el CO2 con el H2, creamos la molécula de metanol. Es un proceso básicamente químico, en el cual se produce una reacción, se produce metanol. Ese metanol, en presencia de un catalizador de presión y temperatura adecuada en determinado reactor, se reorganizan las cadenas de hidrocarburos y se forma la molécula de gasolina. Y acá llegamos entonces y ese es el producto combustible. Final. Exactamente. El combustible sintético. Esa gasolina que se puede utilizar en un motor común y corriente. Esa gasolina sintética es, no sé qué símil se me puede ocurrir, es como si fuera una planta de plástico al lado de una planta natural, no sé. Es una gasolina igual a la gasolina de la refinería, solo que es producida con otros H's, otros C's y otros O's, otros hidrocarburos de otro origen. Ahora, para el volumen de este proyecto que se está considerando, el CO2 que suministra ANCAP a través de Alur es suficiente. No, el CO2 que produce ANCAP, que produce Alur en realidad, son 150.000 toneladas. Hay otras 560.000 toneladas que van a ser producidas con la recolección de biomasa. El proyecto final prevé capturar 710.000 toneladas de CO2 para terminar produciendo 180.000, 185.000 toneladas al año de gasolina sintética. Y eso a su vez tiene como destino mercado europeo especialmente, que son los que están dispuestos a pagar por el sobreprecio, porque todo esto que te conté es muy lindo en el relato. Es como la producción de hidrógeno, Emiliano. La producción de hidrógeno hace muchísimos años que se sabe que haciendo circular una corriente eléctrica se produce hidrógeno. Y el hidrógeno tiene su valor. Pero la tecnología no era suficiente para disponibilizar ese hidrógeno de una forma accesible, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Estos combustibles no es nada nuevo en la química, se conocía esto en la química, pero no tiene una escala industrial, más allá de que la escala de laboratorio, no tiene una escala industrial porque nadie pagaba por ello. Ahora, cuando hay una percepción de valor diferente por parte de un cliente altamente exigente, ¿qué condiciones tiene que reunir ese cliente? No solamente tiene que querer pagarlo, sino tiene que querer pagarlo para algo. ¿Y para qué lo quiere hacer? Para mantener su auto, para mantener su vehículo. Yo quiero un auto de combustión interna, no quiero un auto eléctrico. Bueno, entonces pagá por ello. Eso es lo que se está dando, ese es el cambio que se está dando. Imagínate la presión que va a haber también de las automotrices. Un auto eléctrico tiene unos cientos de autopartes, un auto de combustión interna tiene miles de autopartes. Atrás de la industria automotriz o atrás de la industria de la movilidad hay un montón de empleos, hay un montón de intereses económicos, hay un montón de fábricas. O sea, lo que está dando es una diversificación. El resumen es, la industria automotriz tradicional no quiere morir así tan fácilmente. Vive y lucha. ¿No? Claro, por eso Porsche es uno de los accionistas de HIF. Imagínate en el futuro, andate hasta el futuro y decís, Porsche no va a existir si todos los autos son eléctricos, si no tenés combustible en la estación de servicio, no va a haber más autos Porsche, no vamos a tener esos autos clásicos. ¿Cómo van a circular las cachilas de Montevideo si no hay combustible fósil? Bueno, mirá, no es necesario que haya combustible fósil, puede haber un combustible sintético. Hoy será mucho más caro, en el correr del tiempo la tecnología y el volumen va a hacer que todo sea mucho más barato y en algún momento se van a igualar. Cuando eso se iguale, capaz que no es tan necesaria la exploración de petróleo y gas. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos?
Creo que hasta acá hemos avanzado bastante, hemos entendido en qué consiste este proyecto que se ha presentado para Paysandú y que ahora avanza de acuerdo a las etapas que quedaban descritas. De todos modos, quedan cantidad de preguntas todavía, mías y de los oyentes. Hay un factor delicado acá, que es el uso del agua. Después, bueno, ¿cuántos puestos de trabajo están en juego? ¿Qué participación va a tener o no va a tener ANCAP en la inversión? Por ahí vamos en el final de la entrevista. Llegamos al final de la entrevista con el presidente del directorio de ANCAP, Alejandro Stipanisic. El foco está puesto en este proyecto Paysandú, esta inversión de origen privado del grupo HIF Global, $2.000 millones destinados a la captura de CO2, producción de metanol y terminación de gasolina sintética, otros $2.000 millones para la instalación de parques de aerogeneradores, granjas fotovoltaicas y líneas de transmisión, destinados justamente a producir la electricidad que se necesita para la otra parte, para la parte productiva. Después de toda la explicación que hasta ahora ha quedado planteada, igual hay cantidad de preguntas abiertas. Por ejemplo, a propósito del CO2 que se utiliza, pregunta Silvia, ¿qué van a hacer con el CO2 de la planta de cemento que está al lado de esta de Alur de la que estamos hablando? El CO2 de la planta de cemento es producido por la combustión de coque de petróleo, o sea que por definición no es CO2 biogénico, aunque las regulaciones de la Comunidad Europea permitirían utilizarlo durante un cierto tiempo. Ajá. Seguramente haya una posibilidad de utilizar ese CO2 si el proyecto lo permite. Segunda pregunta, de las varias que hay acá, viene a propósito de esto, de los combustibles sintéticos. Ya explicamos en qué se diferencian de los combustibles convencionales, pero quieren saber los oyentes las emisiones. ¿Qué pasa con las emisiones de esos motores? Las emisiones de los motores de combustión interna son independientes del combustible que se use. El tema es si el combustible es fósil, se está agregando, se saca de abajo de la tierra petróleo, y se está agregando carbono a la atmósfera. Cuando el CO2 es de origen biogénico, la combustión de esa gasolina sintética devuelve a la atmósfera un CO2 que ya estaba. Es neutra en incremento de emisiones de CO2. Luego, la electrólisis para obtener el hidrógeno verde, además de electricidad, necesita agua. Ya quedó dicho, usted lo mencionó, el agua para este proyecto sale del río Uruguay. Y este tema, el uso del agua, se ha convertido en una cuestión muy sensible en los últimos tiempos en nuestro país, en particular en estos meses de sequía y de dificultades hasta en el abastecimiento de agua potable. ¿Cómo es el uso del agua en este caso? A ver, es un tema altamente sensible y eso demuestra la sensibilidad de la sociedad uruguaya con los temas ambientales. Eso está muy bueno, y que haya preocupación por el uso racional del agua muestra la sensibilidad y la cultura de la sociedad uruguaya con respecto a ese tema. Este proyecto va a utilizar agua del río Uruguay a razón de alrededor de 100 litros por segundo, entre 40 y 100 litros por segundo, como insumo. ¿Y eso qué implica? Para que tengas una idea, Emiliano, el río Uruguay en el estiaje más severo, el momento de menor caudal del río Uruguay. El río Uruguay a la altura de Salto, de Paysandú, tiene el caudal regulado por la represa de Salto Grande, ¿sí? Es agua brasilera, en realidad, brasilera, paraguaya, que viene de muy arriba. Sonamos, vamos a tener que pagarle a Brasil. Sí, el canon hay que pagarlo internacionalmente. El agua viene por el río Uruguay, es regulado en la represa de Salto Grande básicamente por dos factores: el nivel del embalse que tiene la represa y la necesidad de demanda energética a suplir por la represa en el sistema eléctrico nacional y de Argentina. Entonces, el turbinado del agua o el no turbinado, el pasaje por las compuertas de la represa de Salto Grande, está determinado por la demanda energética de los dos países y el nivel de agua, el caudal de agua que viene aguas arriba. Ahora bien, en Salto y en Paysandú, en este verano, con estiaje severo, con el menor nivel de caudal, el caudal del río Uruguay era de 600 metros cúbicos por segundo, o sea, 600.000 litros por segundo. Y este proyecto va a consumir no más de 100 litros por segundo. Entonces hay que relativizar el consumo. El consumo de los ríos
se usa para el riego en el arroz, en la caña de azúcar, se usa para el agua potable de las ciudades del litoral, se usa para otras industrias. Hemos visto en esta crisis del agua, especialmente en la zona metropolitana, que la Cámara de Industrias planteó los problemas que tienen algunos de esos afiliados por el uso del agua. Pero en el caso de este proyecto es 100 litros en 600.000 litros mínimo que circulan por Uruguay. En este momento, para que tengan una idea, están circulando alrededor de 2,5 millones de litros por segundo en el río Uruguay. ¿Y qué pasa con esa agua después? ¿Qué termina ocurriendo en el ciclo? El agua se utiliza para producir el hidrógeno. Ya dijimos, se saca el hidrógeno, se saca el oxígeno se inyecta en la combustión, se produce el CO2, la mitad del agua, digamos, la mitad de la molécula, el H se junta con el CO2, con O2, que se produjo en el agua, y se forma la molécula, y después va a la combustión, y cuando va a la combustión se evapora, parte y vuelve a la atmósfera, ¿no? Como agua. Sigamos. Después están las preguntas a propósito de plazos. Bueno, eso ya quedó dicho, ¿no? No dijimos los plazos. Estamos entrando, o este proyecto ingresa en la etapa de factibilidad. La etapa de factibilidad va a ser muy rápida, va a estar seguramente pronta mucho antes de fin de año, y después entra la etapa de la ingeniería de detalle, es la ingeniería de construcción. La ingeniería de detalle determina de qué manera se va a construir, con qué componentes. La tecnología ya está elegida para cada uno de los procesos: electrolizador, captura de CO2, síntesis para producir metanol, síntesis para producir gasolina. Todo eso ya está seleccionado, hay que llevar al detalle, y después viene la decisión final de inversión y la obtención del financiamiento. Entonces, la decisión final de inversión, ¿cuándo ocurriría? El año que viene. El año que viene, decisión final de inversión. Y ahí es donde empieza la etapa de construcción. ¿Qué ocurre en el medio de todo? ¿Cuándo es que empezaría la construcción? Se espera en el segundo semestre del año que viene. ¿Tan pronto? Sí, a ver, depende. Un año y poco. El desarrollador ya tiene el lugar, tiene asegurado el terreno de la planta. O sea, eso es una gran decisión. El desarrollador ya tiene compromisos de compra de residuos de biomasa para alimentar la planta. El desarrollador ya tiene asegurado con el grupo ANCAP el abastecimiento de CO2. Faltan permisos, pero lo más importante de todo, que es lo que condiciona este proyecto, es que el desarrollador ya tiene compromisos de venta del producto final. Tiene que cumplir con esos productos, tiene que entregar ese producto final. Por eso los plazos se van a concentrar. La construcción de la planta va a ser en etapas, pero la obra entera lleva 30 meses. Mucho antes de los 30 meses, la primera etapa va a estar en producción y va a utilizar el CO2 de la planta de etanol. Cuando hablamos de la obra, estamos hablando de las dos obras. Sí, en paralelo. La de producción de los combustibles sintéticos y la de instalación de las redes eléctricas y las usinas generadoras en base a fuentes renovables. Correcto. Me habías planteado también por el empleo y por la participación de ANCAP. Sí, ahí está. Esos son los dos puntos que quedan por lo menos. Primero, ¿cómo es la previsión en cuanto a generación de puestos de trabajo y qué tipo de puestos de trabajo? Son puestos de trabajo especializados. Estamos hablando de una pequeña planta como una refinería. Es como si fuera de una complejidad de una refinería. Es procesos continuos, requieren tecnificación, entrenamiento. Esa planta en operación va a generar en forma directa 300 puestos de trabajo. ¿Sí? El dimensionamiento que se necesita para operar 24 horas, todas las plantas que se necesitan operar, más todos los servicios anexos y los utilities que se tienen que proveer. O sea, en el final de este proceso, cuando ya esté operativo todo este paquete, son 300 puestos de trabajo directos. Exacto. Y en la etapa de construcción, la construcción requiere de tantos componentes que se prevé que va a emplear a alrededor de 1.500 personas de tiempo completo, equivalentes de tiempo completo, en la etapa normal de construcción, y en picos que van a superar las 3.200 personas. Otra pregunta que venía de la audiencia, si Uruguay tiene el perfil de profesionales que se necesita para una parte de este esquema, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Si tú ves las declaraciones de las autoridades de UPM2 en el momento de la inauguración de la planta de Paso de los Toros, de Pueblo Centenario, y que se llama Paso de los Toros, el 70 o el 80% de la mano de obra fue nacional. El desarrollo de proveedores que hicieron
las plantas anteriores, es un poco el efecto que nosotros vemos con esto, es como un efecto dominó. Cae una y después empiezan a caer otras, empieza a viabilizar otras. Uruguay tiene profesionales y tiene mano de obra altamente calificada para hacer estos proyectos. Hay empresas locales que tienen ya proyección internacional, que han demostrado su capacidad de ejecución. Son todos contratistas de ANCAP en la refinería, los vamos a ver a todos en la próxima parada de mantenimiento de la refinería, por ejemplo, y son altamente calificados para llevar adelante esto. Y para terminar, preguntan oyentes cuál es el beneficio para el país, más allá de lo que implica, por ejemplo, todo este proyecto si se lleva adelante en cuanto a generación de puestos de trabajo. El grupo ANCAP en particular va a tener 3 roles diferentes en esto, o puede tener 3 roles diferentes de esto. Hasta ahora, yo te decía hace un rato, ANCAP actuó como un agente promotor. Nosotros organizamos el evento, ¿sí? Y el evento lo disfruta el privado, el evento lo ejecuta, lo juega el privado. El riesgo es del privado, la inversión es del privado, la tecnología, los mercados, los compromisos es del operador privado. El Estado no incurre en esos riesgos. Ahora bien, el privado, el emprendimiento, necesita un suministro. Parte del suministro lo va a asegurar el grupo ANCAP. Por lo menos nosotros de esto, además de agente promotor, nuestro rol termina en breve, ¿no? Tú vas a ver que nosotros dentro de poco nos vamos a empezar a retirar y va a tener que tomar el protagonismo GIF. ¿Sí? Ahí se termina el rol del promotor del Estado. Nosotros vamos a asegurar las condiciones para que la inversión se haga, para facilitar todos los contactos, para poner en marcha todos los sistemas de permisología, pero después de ahí es cuestión del privado. Pero el privado le ofreció también a ANCAP, además del suministro del CO2 y de pagar. ANCAP va a venderle el nosotros CO2 vamos a vender uno de los insumos y vamos a dar servicios logísticos. Bien. ¿Sí? A la empresa. Pero además, en la oferta está previsto que ANCAP pueda participar el grupo ANCAP en general, puede ser ANCAP, ALUR o alguna empresa de grupo, puede participar en hasta 30% del emprendimiento. ¿30% de los 4.000 o 30% de los 2.000? De los primeros 2.000. O sea, está la posibilidad de que ANCAP intervenga, sea socio en este proyecto. ANCAP no podría, ANCAP por un tema de especificación de su objeto legal, ANCAP no podría participar en un emprendimiento para producir energía eléctrica. Ajá, en una parte del proyecto no puede intervenir. No tenemos cometido legal para eso, sí lo puede hacer UTE. Pero en la otra sí, porque ANCAP tiene el cometido legal para producir hidrógeno. Bien, en ese eso implica poner. Eso significa poner 30% de hasta de 2.000 millones de dólares, o 1.985 millones de dólares, como suelo referirme para separar las dos partes. Es mucha plata, es mucha plata. No está resuelto si vamos a participar y no está resuelto con qué participación vamos a... Les decía, 3 por 2.000, perdón. Son 600 millones de dólares. 600 millones de dólares estarían en juego. Podría llegar a poner ANCAP. De todas maneras, si nosotros fuéramos por esa decisión, tiene que ser con un amplísimo consenso y en la convicción de que el riesgo que puede asumir el Estado es bajísimo o nulo. ¿Sí? Estamos lejos de tomar esa decisión y la vamos a tomar cuando los análisis estén terminados. Creo que ahora estamos bien informados de qué es esto del proyecto Paysandú, en qué etapa se encuentra, qué es lo que viene. Bueno, de estos y otros temas, porque hay otros en esto de la transición energética que tienen que ver con ANCAP, volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un placer y será un placer volver a encontrarnos.